Buenos días. En esta teórica nos vamos a centrar en la microbiología de las enfermedades exantemáticas de etiología viral. Tenemos que tener en cuenta que la gran mayoría de estas infecciones ocurren en la edad pediátrica y en un elevado número de casos estas infecciones están causadas por virus. Inicialmente vamos a definir lo que es un exantema. Un exantema es una erupción cutánea que aparece de forma aguda asociada frecuentemente a enfermedades infecciosas. Es una erupción generalizada de morfología, extensión y distribución variable. A nosotros hoy particularmente nos va a interesar aquellos exantemas producidos por los virus o algunos virus, pero también pueden existir exantemas que sean consecuencias de un tratamiento farmacológico, como por ejemplo una alergia a beta-lactámicos, o pueden ser producidos por toxinas o por alguna atopia. Tenemos distintos tipos de exantemas: las máculas, las pápulas, las vesículas. La mácula es una lesión plana, coloreada, generalmente eritematosa, que tiene un diámetro inferior a 1 centímetro. Las pápulas son lesiones sobrelevadas, circunscritas de bordes definidos y un contenido sólido. Generalmente su diámetro es también menor a 1 centímetro. Cuando es mayor a 1 centímetro vamos a estar hablando de placas. La pústula es muy similar a la pápula, pero tiene un contenido de pus bajo la epidermis. Las vesículas son cavidades superficiales que están circunscritas y elevadas sobre la superficie de la piel. Y esta cavidad va a estar ocupada por un líquido. También su diámetro es de alrededor de 1 centímetro. Por otro lado, también tenemos los enantemas. El enantema es una erupción de una superficie mucosa. Generalmente se da en la boca y en la faringe. ¿Es contagioso el exantema? Las máculas no están habitadas por virus. Por ejemplo, este es el caso de la infección por el virus sarampión, que tiene un exantema maculopapular. Y vamos a ver más adelante cuál es el origen, cuál es la causa de ese exantema, pero en el exantema no vamos a encontrar virus. En cambio, las vesículas, este exantema que contenía líquido, sí van a contener partículas virales. Este va a ser el caso, por ejemplo, de las infecciones por varicela zoster. ¿Qué virus productores de exantemas nos van a interesar particularmente hoy? Bueno, vamos a hablar del sarampión, la rubiola, el eritrovirus B19, el virus varicela zoster, los herpes virus humanos 6 y 7. Existen otras infecciones virales donde puede manifestarse el exantema. Por ejemplo, tenemos algunas infecciones por arbovirus, por enterovirus, u otros virus, por ejemplo, el Epstein-Barr. Pero particularmente hoy nos vamos a centrar en los virus que mencioné anteriormente. Hay algunos aspectos comunes a las infecciones exantemáticas virales. Por ejemplo, la gran mayoría de ellas tienen ingreso respiratorio conjuntival, van a tener una diseminación linfohemática. En general, los enantemas y los exantemas no están habitados, a diferencia de lo que ocurre con influenza, que vamos a ver que es un exantema vesicular que va a estar habitado. La principal vía de transmisión también son las secreciones respiratorias en todos estos agentes que inducen este tipo de infecciones. Y algo muy característico es que el humano es el único reservorio, es un reservorio exclusivo. Vamos a iniciar con sarampión. La infección por sarampión sigue siendo, actualmente, una de las causas de morbilidad y mortalidad en niños a lo largo de todo el mundo, principalmente en niños pequeños. Aunque existe una vacuna segura y económica, es una vacuna muy eficaz. En 2017 la enfermedad causó 110.000 defunciones en todo el mundo, y la mayoría eran en niños menores de 5 años. Entonces, esto es algo que tenemos que revertir. ¿Por qué la vacuna no llega a la población pediátrica? Bueno, puede ser distintas causas, o por logística, o por dificultades en el financiamiento de las vacunas, y también por creencias filosóficas, o todos estos nuevos colectivos que tienen que ver con los movimientos antivacunas. Respecto a la clasificación, el virus sarampión pertenece a la familia Paramyxoviridae y al género Morbillivirus. Dentro de esta familia existen otros virus de gran importancia médica, como puede ser el virus inicial respiratorio, el virus de la parotiditis, los virus para influenza, pero hoy nos vamos a centrar particularmente en el virus sarampión. El virus sarampión es un virus envuelto, y su genoma está comprendido por una molécula de ARN de polaridad negativa. A diferencia de lo que ocurre con el virus influenza, que su genoma está segmentado, en este caso el genoma es lineal. Por lo tanto, podemos inferir que la variabilidad de este virus va a ser menor que lo que ocurre con el virus influenza. Este virus expresa en su envoltura una proteína H, la hemaglutinina, y una proteína F de fusión que le va a permitir fusionarse con la membrana plasmática del huésped. El virus sarampión entonces expresa en su envoltura la hemaglutinina, que es la proteína viral que se va a unir al receptor, y la proteína F, que es una proteína de fusión. Inicialmente la hemaglutinina se va a unir a uno de sus receptores, que ya vamos a hablar más adelante cuáles son, y esta unión va a inducir un cambio conformacional. Luego de ese cambio conformacional se va a activar también el cambio conformacional en la proteína F y va a exponer sus sitios de fusión, y entonces estos sitios de fusión se van a insertar en la membrana plasmática, permitiendo de esta manera que se fusionen la envoltura viral con la membrana plasmática. El resultado de esto, a medida que avanza la infección, son la formación de estas células gigantes multinucleadas llamadas sincicios. En la infección por sarampión podemos observar sincicios tanto en cultivos celulares in vitro, como también se puede observar en algunos órganos y tejidos in vivo. Por ejemplo, podemos observarlo en pulmón o en ganglios linfáticos. El virus sarampión se transmite por secreciones respiratorias. Y respecto a su epidemiología, podemos observar en la figura A que si graficamos el número de casos notificados de sarampión sobre los años, podemos observar un patrón característico donde hay ciertos picos, o sea, un aumento en el número de casos en ciertos momentos y en otros disminuye. Esto se debe al encuentro de poblaciones susceptibles. Cuando en una población hay muchos individuos susceptibles, entonces el virus va a infectar, dado que es altamente contagioso. Este virus se ha hecho un estudio donde indica que una persona infectada es capaz de transmitir el virus entre 9 y 18 personas. Entonces, cuando en esa población se encuentran individuos susceptibles, este virus se disemina rápidamente y la resultante es que vamos a tener muchas personas infectadas. Ahora, en otros momentos, luego, ¿qué sucede? Este fenómeno, vamos a tener un decaimiento en el número de casos de sarampión, y es porque en la población ya no quedan individuos susceptibles. ¿Cuál es la explicación de esto? Es que el virus sarampión, una vez que infecta a una persona, da inmunidad duradera de por vida. Entonces uno no puede volver a desarrollar esta enfermedad. A medida que avanzan los años, vemos que estos picos van disminuyendo, y eso también tiene que ver porque estas poblaciones empezaron a ser vacunadas en esta época. ¿Cómo es la vía de entrada, diseminación y eliminación? Bueno, el virus sarampión va a ingresar por las vías respiratorias, por las secreciones respiratorias, va a ingresar a los epitelios respiratorios, y acá se van a infectar las células dendríticas y los macrófagos. Luego, particularmente las células dendríticas van a diseminar la infección a los ganglios drenantes de este epitelio, de esta mucosa respiratoria, y a partir de estos ganglios drenantes el virus va a acceder a la circulación. Una vez que el virus accede a la circulación, van a estar comprometidos otros ganglios del cuerpo y otros órganos y tejidos, haciendo la infección sistémica. Este virus también se va a liberar por las secreciones respiratorias y va a ser a través de la infección de células del epitelio respiratorio, que vamos a explicar continuamente. El virus sarampión tiene distintos receptores que van a permitir el ingreso del virus a la célula.
Inicialmente podemos describir el receptor CD150, que es un receptor de la activación de la señalización linfocitaria, que por este receptor pueden ingresar a células dendríticas, células macrofágicas, que son las que primero se infectan con el virus sarampión, y también células T activadas, tanto cepas de salvajes de la infección por sarampión como la cepa vacunal. Por otro lado, tenemos la molécula CD46, que es una molécula con factor de membrana, que es la que utiliza únicamente la vía vacunal para el ingreso del virus a la célula, y esta molécula CD46 se expresa en la mayoría de las células nucleadas. Estos receptores son utilizados en las etapas tempranas de la infección por sarampión, como vamos a explicar en las diapositivas siguientes. Pero por otra parte tenemos otro receptor, que es el receptor nectina 4, que se expresa en las células epiteliales de la mucosa respiratoria. La utilización de este receptor le va a servir al virus para volver al lumen y poder de ahí ser transmitido a otro huésped, como vamos a explicar en las diapositivas siguientes. En las etapas tempranas de la infección por sarampión, el virus va a ingresar por el tracto respiratorio y va a migrar desde el tracto respiratorio superior al inferior. En esta migración, el virus va a encontrarse con macrófagos residentes o células dendríticas que expresan la molécula CD150. Estas células se van a infectar por sarampión y particularmente las células dendríticas van a migrar hacia los ganglios drenantes y allí van a ofertar el virus a linfocitos T y a linfocitos B que van a permitir la amplificación de esta infección. El virus va a acceder entonces a circulación y de ahí va a acceder a otros ganglios del cuerpo como también a otros órganos y tejidos, resultando en una infección sistémica. Tardíamente en la infección, el virus tiene que acceder a las células epiteliales que expresan el receptor nectina 4. Esta infección va a ocurrir a través del contacto de estas células con las células inmunes. Los linfocitos T y B que estaban infectados, igualmente que las células dendríticas, van a migrar hacia los tejidos del pulmón desde los vasos sanguíneos. Van a traspasarse a través del tejido conectivo y van a llegar a la membrana vasolateral de estas células epiteliales. Es por allí que le van a ofertar el virus a estas células. El virus va a ingresar en la célula epitelial por el receptor nectina 4, va a ser replicación productiva, una infección productiva, y este virus se va a liberar hacia el lumen. De esta manera, el virus puede ser transmitido a un nuevo huésped. Antes de la aparición del exantema, la infección por el virus sarampión va a cursar con un cuadro de fiebre y el característico triple catarro de sarampión. ¿A qué me refiero con triple catarro? Me refiero a un cuadro de conjuntivitis, congestión nasal y tos. El virus sarampión es un virus muy patogénico. ¿Por qué? Porque de la totalidad de personas que infecta, prácticamente el 100% de ellas van a manifestar la enfermedad por sarampión. En el gráfico B podemos observar que inicialmente tenemos entonces la aparición del triple catarro, que viene acompañado de fiebre. Seguidamente de estos síntomas vamos a observar la aparición de las manchas de Koplik, que es este enantema que se da en el interior de la boca de los niños, que es un enantema que puede ser distinguido claramente por los pediatras. Posteriormente tenemos la aparición del exantema, o rash. Este exantema es un exantema maculopapular, y está dado por una reacción de hipersensibilidad de tipo 4. El exantema es una respuesta de las células TCD4 sobre las células inmunes infectadas y sobre las células endoteliales de los vasos capilares. ¿Cómo es la respuesta inmune contra este virus? Bueno, la respuesta inmune es una respuesta efectuada muy eficiente. De hecho, es tanto eficiente la respuesta celular como la respuesta humoral. Y va a conferir esta respuesta una inmunidad protectora de por vida. Por lo tanto, estos individuos no se pueden volver a infectar por sarampión, sumado que sarampión tiene un único serotipo. Pero paradójicamente, lo que podemos observar también es que hay un switch en la respuesta en los individuos infectados. Inicialmente tenemos una respuesta inflamatoria, con la producción y expresión de citoquinas con este perfil, como por ejemplo interferón gamma, interleuquina 2, interleuquina 8. Pero luego hay un switch de esta respuesta hacia un perfil más TH2, y tenemos la producción de citoquinas como interleuquina 4, interleuquina 10, interleuquina 13 y una inhibición, por ejemplo, de interleuquina 2 en células dendríticas. Este contexto me está hablando de una inmunosupresión generalizada transitoria. Yo les comenté anteriormente que todavía hay casos de mortalidad en sarampión, y esto se explica porque, al tener este estado de inmunosupresión transitoria, favorece las infecciones secundarias. ¿Cuáles son los posibles mecanismos que me explican esta inmunosupresión transitoria? Es una inmunosupresión transitoria distinta, por ejemplo, a la inmunosupresión que podemos observar con el virus HIV. Entonces, en sarampión, ¿qué podemos observar? Inicialmente podemos observar, por ejemplo, una alteración en la funcionalidad de las células dendríticas. Estas células dendríticas van a expresar o van a producir menos interleuquina 12 y van a tener una defectuosa presentación antigénica. Lo mismo ocurre con las triplomonocitos macrófagos. Por otro lado, se vio que en los linfocitos T tenemos inducida la apoptosis de estos linfocitos, hay una proliferación anormal de ellos mismos, y las citoquinas que empiezan a producir estos linfocitos son citoquinas de un perfil más regulatorio que H2. Estamos hablando, por ejemplo, de interleuquina 4 e interleuquina 10. Acá podemos observar entonces el exantema maculopapular característico. Bueno, como bien lo dice acá, aparece primero en la cara y detrás de las orejas y luego se distribuye en forma centrífuga al tronco de las extremidades. Y podemos observar una imagen de un niño que claramente se enfermó. Porque un dato característico también de sarampión es que es un virus muy patogénico. De todas las personas que se infectan con sarampión, prácticamente el 100% de ellas manifiestan la sintomatología de la enfermedad por sarampión. ¿Cuáles son las complicaciones de este virus sarampión? Bueno, las complicaciones más importantes pueden ser o las infecciones secundarias, ¿sí? Por ejemplo, una neumonía por sarampión, pero también tenemos otras como una queratoconjuntivitis, estomatitis, laringitis, otitis medias, y hay afecciones que su blanco de acción es el sistema nervioso central. Entonces vamos a tener encefalitis como una complicación importante de sarampión. Entonces, las más graves, para reforzar la idea anterior, son la bronconeumonía, que es la más frecuente de todos, y las encefalitis. Las encefalitis pueden ser ponzoinfecciosa subaguda o la panencefalitis esclerosante subaguda, que es una complicación de sarampión, es uno de los ejemplos paradigmáticos, o el ejemplo paradigmático de una infección lenta. Es una infección que tiene un tiempo de incubación muy importante. Como veníamos comentando, las complicaciones en el sistema nervioso central son raras, pero muy graves. Y ocurren a cerca de 1 de 1000 pacientes, principalmente en niños más grandes o también se puede observar en adultos. Inicialmente podemos describir la encefalomielitis que ocurre dentro de las 2 semanas luego de aparecido el exantema y está caracterizada por fiebre, convulsiones y varias anormalidades neurológicas. Lo que se observa en esta encefalomielitis es una demielinización y una inflamación, ¿sí? La respuesta inmune responde contra la proteína básica mielina. La ausencia de virus en el cerebro sugiere que esta encefalomielitis postsarampionosa es un desorden autoinmune disparado por el virus sarampión.
Otras complicaciones en el sistema nervioso central que ocurren meses o años después están dadas por la encefalitis a cuerpos de inclusión y la pancreatitis esclerosante subaguda, los cuales están causadas por la infección persistente del sistema nervioso central por sarampión. La encefalitis por cuerpos de inclusión es una enfermedad rara pero fatal y tiene complicaciones que están asociadas con la alteración o el deterioro progresivo neurológico, que afecta a individuos que tienen su inmunidad celular defectiva. La encefalitis por cuerpos de inclusión ha sido descrita en chicos con problemas renales y chicos trasplantados. Por otra parte, la encefalitis esclerosante subaguda es una complicación de sarampión que ocurre en alrededor de 1 cada 10.000 o 100.000 pacientes y está caracterizada por convulsiones y un deterioro progresivo del conocimiento cognitivo y de las funciones motoras, seguida de la muerte. También es una manifestación fatal del virus sarampión. La panencefalitis esclerosante subaguda ocurre principalmente, más a menudo, en personas luego de los 2 años de edad, mayores de 2 años de edad. Por eso son tan importantes los programas de vacunación, porque no solo los programas de vacunación me impiden la manifestación o los síntomas primarios del virus sarampión, que pueden ser leves, sino también que me impiden el desarrollo de estas complicaciones. ¿Cómo se diagnostica sarampión? Bueno, el diagnóstico de sarampión es clínico, absolutamente clínico. Un pediatra puede distinguir claramente si un niño está infectado con sarampión, pero puede ser confirmado. Puede ser confirmado por un diagnóstico indirecto, midiendo higiene específica, que se detecta desde la aparición de la exantema 4 semanas después, o también puede ser detectado a través de la seroconversión, ¿sí? Midiendo seroconversión de IgG. También podemos hacerlo mediante diagnóstico directo, por las técnicas tanto de RT-PCR, aislamiento viral, o inmunofluorescencia indirecta, pero principalmente por RT-PCR porque me da mucho más rápido el diagnóstico. En estos momentos que tenemos vacunación, sobre todo en nuestra población que tenemos vacunación y que podemos tener brotes de sarampión, sí o sí, el personal de salud está obligado a realizar la confirmación con un diagnóstico, principalmente se hace RT-PCR. La mejor manera de prevenir el sarampión es la inmunización activa con la vacuna para sarampión. Esta vacuna, que data de 1965, es una vacuna de virus vivo y atenuado. Preferencialmente se utiliza la vacuna de la cepa Schwarz. En nuestro país se administra junto con la vacuna de rubiola y con la de parotiditis. Entonces, tenemos la triple viral. La recomendación de la edad para la primera vacunación varía entre los 6 y los 15 meses. La proporción de chicos que desarrollan anticuerpos protectivos cuando se los vacuna a los 9 meses es alrededor del 85%. En cambio, cuando uno administra la vacuna a los 12 meses, el 95% de estos niños desarrollan anticuerpos específicos protectivos contra la infección por sarampión. En los países donde el riesgo de adquirir sarampión es bajo, como el nuestro, la edad de elección de la primera dosis es a los 12 meses. Para generar una inmunidad duradera hace falta al menos 2 dosis. En nuestro país, la segunda dosis se da en la edad escolar. Hay mucha evidencia que demuestra que la vacuna es muy eficaz y segura. El gráfico que estamos observando, que grafica el número de casos sobre los años, podemos observar que el número de casos de sarampión a nivel global desde 1980 a 2017 ha descendido drásticamente. Y esto es inversamente proporcional a la cobertura de la vacuna, que es lo que podemos observar en la curva azul. Vamos observando que desde el 80 al 2017 cómo va aumentando la curva de cobertura de la vacuna. A su vez, también podemos demostrar cómo la vacuna evita las muertes por sarampión. Miren, en este gráfico observamos en la línea gruesa las muertes estimadas con vacunación, que están por acá abajo, ¿sí? Alrededor de 0,5 en el número de muertes estimadas por millones, ¿sí? 0,5 millones de muertes. Sin embargo, las muertes estimadas en ausencia de vacunación ascienden alrededor de 1,7 millones, como se puede observar en este gráfico. Entonces, pintado el área en celeste son todo el número de muertes que se previnieron gracias a la vacunación. En el año 2018 se notificaron más de 12.000 casos de sarampión en la región europea. Y también en la región de las Américas, 12 países notificaron casos confirmados de sarampión. Y en 2 de ellos se reportaron defunciones por sarampión. Los países en la región de América fueron Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos y Venezuela. En Argentina, la eliminación de la circulación del sarampión gracias a la vacunación se logró en el año 2002. Sin embargo, desde este fenómeno hasta diciembre de 2018 se detectaron 43 casos confirmados a partir del 2010. Todos tuvieron que ver con casos importados. Los principales brotes posteriores a la eliminación ocurrieron en el año 2010, como dijimos antes, 17 casos, y en el 2018, 14 casos agrupados en 3 brotes. En el siguiente gráfico podemos observar los casos confirmados de sarampión y la cobertura de la triple viral en Argentina desde 1953 hasta 2017. Podemos observar que por un lado tenemos los casos de sarampión y en el otro eje tenemos graficado el tiempo. Podemos observar que desde 1953 a 2017 ha habido una disminución constante y bastante drástica de los casos notificados de sarampión. Sobre todo, particularmente desde 1979, que es donde se introduce la vacunación en nuestro país, entre los 9 y los 15 meses de edad de los niños. En 1999 se produce la introducción al calendario nacional de la vacuna triple viral, que, como ya habíamos mencionado anteriormente, confiere protección contra las infecciones de sarampión, rubiola y parotiditis. Después hubo ciertas campañas de aceleración que se dieron en mujeres en edad prefértil, en el año 2006 y particularmente enfocadas a los hombres en el año 2008, entre los 15 y los 39 años de estos individuos. En las estrellitas rojas lo que marcan son los casos importados de sarampión que hubo estos últimos años. Y podemos observar que hubo 3 casos en 2009, 3 casos en 2011, un caso en 2014, 17 casos en 2010, que tuvo que ver con, particularmente coincidió con el Mundial en África, en Sudáfrica, el Mundial de Fútbol. 2012 es un caso y en el 2017 3 casos de sarampión. Acá les quiero mostrar uno que tiene que ver con una alerta, que es un caso de sarampión confirmado en la provincia de Santa Fe. Se trataba de un paciente de 35 años, residente de la ciudad de Rosario, pero que tenía antecedentes, sin antecedentes de vacunación, y que había viajado a Hong Kong, tomando un vuelo que tenía escalas en Vancouver y en Toronto. Finalmente se confirmó que este paciente tenía infección por sarampión. ¿Cuáles son las recomendaciones? Se mantiene y refuerzan las siguientes recomendaciones para todos los equipos de salud. Inicialmente, verificar el esquema de vacunación completo para la edad.
de 12 meses a 4 años deben acreditar una dosis de triple viral, y los mayores de 5 años deben acreditar 2 dosis de vacuna con doble o triple viral después del primer año de vida. Las personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse porque son consideradas inmunes. Y por otro lado, hay que intensificar la vigilancia epidemiológica de los casos sospechosos de enfermedad febril exantemática. Como veníamos diciendo, actualmente hay brotes de sarampión, incluso en países del primer mundo, donde su sistema de salud es bastante eficiente. Una de las explicaciones de todo son los colectivos antivacunas, grupos de personas que luchan, que pelean, que tratan de imponer una idea de que las vacunas hacen daño o que los efectos adversos comprometen la salud. Sin embargo, no hay ninguna evidencia científica hasta la fecha que apoye, que respalde estas aseveraciones. Otro punto a tener en cuenta es lo que sucede con la exclusión. ¿Qué significa? ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que hay casos asociados a infección de sarampión que aparecen ligados a problemas sociales, a personas más vulnerables, a personas más humildes, a personas que no acceden a los sistemas de salud. Por eso es muy importante que todos los estados provean las vacunas y certifiquen y aseguren que la población respete los planes de vacunación. Entonces, en nuestro país se han hecho algunos folletos, ¿sí? Como campañas, que por ejemplo es el que estamos mostrando ahora, que dice alerta sarampión, que es el sarampión, explican lo que es el sarampión, la sintomatología del sarampión y las recomendaciones. O sea, inicialmente, sobre todo poniendo todo el énfasis en la vacunación. Y algo muy importante son las recomendaciones para viajeros. Si uno va a viajar a países como Brasil, Canadá, Colombia, Guatemala, Estados Unidos, Europa, México, Perú y Venezuela, hay que verificar que uno tenga el calendario completo de vacunación, el esquema completo de vacunación. Los niños de 6 a 11 meses deben recibir una dosis de la vacuna, y en caso de presentar síntomas durante el viaje o dentro de las 3 semanas del regreso, hay que consultar inmediatamente al médico. Para ejemplificar la importancia de cuando uno viaja a un país con casos autóctonos de sarampión, tuvimos un brote en nuestro país que tuvo que ver con el Mundial de Fútbol en el 2010 en África. El 6 de agosto de 2010 se recibe la notificación en el Ministerio de Salud de 3 casos sospechosos de sarampión. El primero de un adulto de 31 años de edad que había viajado a Sudáfrica para presenciar el Mundial, el segundo caso era su hijito de 15 meses, y había un tercer caso sospechoso sin nexo con los anteriores, pero que también tenía un antecedente de viaje, era un chico de 16 años, todos ellos residentes del partido de San Isidro. Ante esta situación, el Ministerio de Salud emite el alerta epidemiológico con el objeto de sensibilizar la sospecha clínica e implementar en forma oportuna medidas de prevención y control, dirigidas a evitar los casos sospechosos de sarampión. Entonces es muy importante tener en cuenta que cuando viaje a países donde hay casos de sarampión, controlar el esquema de vacunación. Para reforzar esta idea es muy bien esta gráfica que plantea que si uno visita a otro país, proteja a su familia de sarampión. Entonces pensar en sarampión. Entonces te indica en qué países circula este virus. Entonces antes de viajar, controlar sobre todo a los bebés y a los chicos si tienen o no tienen la vacunación, y después de viajar llamar al médico, contactarse con un médico si uno tiene fiebre y exantema durante las 3 semanas luego de volver del viaje, y describir obviamente el lugar donde uno viajó. Entonces lo importante para los viajeros es tener muy en cuenta sin pensar en sarampión. Bueno, ahora vamos a hablar del virus rubiola. Nos vamos a centrar en el virus rubiola como un virus capaz de producir una infección exantemática, pero también vamos a comentar un poco de su manifestación más importante, que es el síndrome de rubiola congénita, aunque esto se va a profundizar mucho en la teórica de congénitas, de infecciones congénitas. Continuamos con el virus rubiola. El virus rubiola pertenece a la familia Tobavidae, del género rubivirus. Este virus es un virus envuelto de ARN de simple cadena de polaridad positiva. Tiene también una cápside icosaédrica, y este virus, algo muy importante, es que su único reservorio son los humanos. El virus rubiola va a acceder al organismo a través de la vía respiratoria. Este virus va a replicar en la nasofaringe y en los ganglios renantes de estas mucosas respiratorias, y a partir de acá va a migrar hacia circulación. Luego de una viremia primaria, este virus se va a diseminar en distintos órganos y tejidos, y a partir de aquí vamos a tener una viremia secundaria de mayor cuantía. El virus entonces va a migrar a la piel y vamos a obtener el exantema característico máculo papular de la rubiola. Y por otro lado, también el virus se puede transmitir de la madre al hijo y puede acceder a partir de la viremia secundaria a la placenta. Y en esto sí, en los fetos de estas madres, o en los niños de estas madres, podemos tener el síndrome de rubiola congénita que vamos a describir más adelante. La máxima excreción del virus nasofaringea es 3 días antes y hasta 7 días después de la aparición del exantema. Entonces, este es el momento más importante donde la infección se puede transmitir a otro huésped. El virus rubiola congénita dijimos que iba a replicar en la nasofaringe y va a acceder entonces a una replicación tanto en el tracto respiratorio, después, como hablamos anteriormente, puede acceder a los ganglios renantes, a la piel, a las articulaciones, y se puede transmitir de la madre al hijo e infectar la placenta o el feto. Entonces, las manifestaciones que vamos a tener es tos o un dolor de garganta, no tan importante. De hecho, uno puede visualizar la infección inicialmente observando el enrojecimiento de la faringe. En la piel vamos a observar las manifestaciones del exantema maculopapular. Este virus puede cursar con linfadenopatías, sobre todo hay linfadenopatías postauriculares, suboccipitales y laterocervicales. También este virus induce la formación de inmunocomplejos que se pueden depositar en las articulaciones, podemos tener artralgia, también podemos tener artritis. Y bueno, y dijimos que el rubiola se transmite de la madre al hijo y puede generar placentitis o daño fetal. ¿Cómo se cursa la infección? Si uno evalúa los días de evolución de la enfermedad, inicialmente la infección por el virus rubiola va a cursar con linfadenopatías y un malestar que es mucho más importante en adultos que en niños. A los 4 o 5 días de evolución de la enfermedad vamos a tener la aparición del exantema, que generalmente viene acompañado con fiebre y también viene acompañado con conjuntivitis y síntomas de resfriado. Entonces, si graficamos el curso de la infección, podemos observar que desde la aparición del exantema, ¿sí? Nosotros dijimos que vamos a tener virus detectable en sangre 3 días antes del exantema, ¿sí? E inclusive en la nasofaringe también, previo al exantema, nosotros podemos detectar virus en nasofaringe, por eso se puede transmitir esta infección 3 días previos al exantema. Y luego del exantema vamos a tener la aparición de la respuesta adaptativa, que tanto va a ser celular, que nos está graficada en este gráfico, y la respuesta pulmonar con la presencia inicialmente de IgG específica y posterior IgG específica, que va a ser duradera de por vida. ¿Cuáles son los datos clínicos? Bueno, el periodo de incubación de la rubiola postnatal es de 14 a 21 días.
Dijimos que el cuadro prodrómico va a estar dado por malestar, fiebre y exantema. Sobre todo hay más malestar en las personas adultas que en los niños. El exantema macropopular comienza alrededor de los 3 días, va a comenzar en la cara, se va a diseminar al cuello y luego al tronco. Las artritis y las artritis que son transitorias serán mucho más frecuentes en adultos. Y previamente a esto vamos a tener las linfadenopatía que manifestamos anteriormente. Una de las complicaciones más severas es la encefalitis postinfecciosa, una en 6.000 individuos. En general, el dolor de cabeza, rigidez de cuello y vómitos, y el 20% de estas personas con este tipo de encefalitis va a la muerte. ¿Cómo es el síndrome de rubiola congénita? Bueno, en la rubiola congénita es la consecuencia más grave de la rubiola, o sea, absolutamente grave. La madre va a adquirir una infección durante el primer trimestre de embarazo, y los bebés pueden tener como manifestaciones, como la resultante de esta infección por rubiola, además de placentitis en la madre, pérdida de visión, ceguera, pérdida de audición, patologías cardíacas, discapacidad cognitiva y parálisis cerebral. O sea, es una infección muy, pero muy grave. Ya ustedes van a profundizar estos conocimientos en la teórica de infecciones congénitas, pero lo que podemos ahora comentar es que el virus va a atravesar e infectar la placenta, por eso puede tener placentitis, va a replicar en los tejidos fetales y va a causar la muerte celular e interrumpir el crecimiento y alterar la diferenciación celular. Por eso hay mucho mayor daño durante el primer trimestre de embarazo. En estas células podemos observar necrosis de células tanto del cito como del sincicio trofoblasto, anormalidades mitocondriales y disrupción del citoesqueleto. Entonces, en conjunto, todas estas alteraciones pueden causar las malformaciones que nombramos anteriormente y, como último y muy grave complicación, el aborto. En la siguiente diapositiva, la tabla muestra las anormalidades asociadas con la rubiola congénita, con el síndrome de rubiola congénita. Podemos observar que tenemos distintos tipos de defectos, por ejemplo, defectos oculares, defectos cardíacos, defectos en el sistema nervioso central y otros defectos menos específicos como puede ser el retraso en el crecimiento. Si uno analiza el riesgo de adquirir rubiola durante el embarazo, podemos observar que va a depender de cuándo la mamá tenga su primera infección. Entonces, si la primera infección materna es anterior a las 10 semanas, el 90% de los niños nacidos de estas mujeres van a nacer con algún defecto de estos nombrados anteriormente. En cambio, a medida que vamos avanzando en el embarazo, si la mujer adquiere su primera infección, tiene su primera infección en etapas más tardías del embarazo, el riesgo de que los bebés nazcan con defectos decrece drásticamente. ¿Cómo es el algoritmo de estudio para detectar los casos de sarampión rubiola? Bueno, inicialmente con una muestra de suero también se recolecta orina y aspirado nasofaringeo que se van a reservar para su derivación en caso de resultados positivos indeterminados. Entonces, en la muestra de suero vamos a hacer una determinación de la infección aguda, sobre todo de la rubiola postnatal o por IgM. Si la muestra me da positiva o indeterminada, vamos a tener un caso probable. Entonces se deriva la muestra de suero junto con la orina y aspirado nasofaringeo a un centro de referencia para la confirmación de esta muestra. Entonces se confirma y si da negativas, se va a actuar como el algoritmo de la muestra negativa, que vamos a describir más adelante, y si da positiva, se confirma esta determinación por PCR. Si la PCR da positivo es un caso confirmado, y si da negativa, se solicita una segunda muestra de suero 14 días después de la primera, para evaluar una seroconversión. Si seguimos el algoritmo, y luego del paso que la IgM me había dado negativa, pueden pasar dos eventos distintos. Si la muestra es de más de 5 días post-exantema, es un caso descartado. O sea que si me da negativa la IgM y la muestra es de más de 5 días post-exantema, yo digo que este paciente no está infectado con rubiola. Ahora, si la muestra es menor, fue tomada antes de los 5 días post-exantema, sigue siendo un caso sospechoso no conclusivo. Entonces, se le refiere al paciente que se debe tomar otra muestra a partir del 5.º día del exantema. La prevención para la infección por el virus sarampión se hace a través de una profilaxis activa con la vacuna, que es el virus atenuado, específica contra rubiola, que es de la cepa RH273. También hay gamma globulina hiperinmune, pero esta no sirve como tratamiento profiláctico. En el gráfico que vamos a observar, se muestran los países que la cobertura de la vacunación en los países, y en celeste clarito, como es lo que ocurre en nuestro país, se muestran los países que introdujeron la vacunación en años anteriores al 2014. La siguiente tabla muestra la vigilancia epidemiológica de los virus sarampión y rubiola de la circulación de los virus sarampión y rubiola en las Américas. Y podemos observar, particularmente en el caso de rubiola, que no se observan en las Américas hasta el 28 de enero de 2018 ni casos importados ni relacionados con la importación, ni adquiridos en los países, ni desconocidos de infecciones con rubiola. Sin embargo, en nuestro país, hasta junio de 2019, hubo al menos la confirmación de 2 casos. Uno de una persona adulta de 33 años, un extranjero, que manifestó y se confirmó la infección por rubiola, y luego un niño de 7 años de la ciudad de Buenos Aires que no presentaban antecedentes de vacunación. Y también se confirmó la infección por rubiola. Esto es algo que hay que tener muy en cuenta, y sobre todo las mujeres en edad fértil, por lo que estuvimos viendo del síndrome de rubiola congénita. Entonces, si comienza el virus a circular, todas las mujeres tienen que sí o sí estar vacunadas o tener muy presentes antes de quedar embarazadas si uno tiene anticuerpos protectivos contra la infección contra rubiola. En el caso de las campañas, además de recibir la triple viral tanto a los 12 meses de edad como en la edad preescolar, se hacen campañas sobre todo para que las mujeres obtengan la vacuna, sobre todo sarampión rubiola, antes o en la edad fértil, ¿sí? En la edad fértil. Sin embargo, se ha visto, por ejemplo, que a pesar de que esta vacuna es efectiva, en el año 2013 en Japón hubo una epidemia de 11.000 casos de rubiola y el 70% de los individuos que habían adquirido la infección eran varones de entre 20 y 30 años. Entonces, frente a estos datos, se decidió no solo hacer campañas para que se vacunen las mujeres en edad fértil, sino también para que se vacunen los hombres. Por eso en nuestro país también hubieron campañas de este estilo. Acá tenemos unos afiches que muestran que también inducían o invitaban a los varones a que se vacunen. Y hasta acá, bueno, llegamos con la infección de rubiola. Ahora vamos a centrarnos en el dicho virus 19 o parvovirus 19. Este virus es el agente etiológico de la quinta enfermedad exantemática, o también llamada el megaloeritema infeccioso. Este virus debe su nombre a que tiene un pronunciado tropismo por células precursores de los eritrocitos. Y un dato característico es que este virus infecta exclusivamente a los humanos. El dicho virus 19 es un virus que se disemina por todo el mundo, tiene distribución mundial. El reservorio del virus lo representan los niños adolescentes entre 4 y 15 años. La seroprevalencia de este virus se incrementa con la edad. El 15% de los niños preescolares, el 50% de los adultos jóvenes y el 85% de los ancianos presentan anticuerpos específicos contra este virus. Este virus induce la infección por el virus
virus B19 induce inmunidad de por vida en los individuos inmunocompetentes. El patrón de transmisión es estacional. Se da más frecuentemente en invierno y en los inicios de la primavera. La transmisión de este virus es por distintas vías. Puede ser por vía respiratoria, puede ser de la madre al hijo por vía transplacentaria y también se da por transfusiones. ¿Por qué por transfusiones? Porque este virus hace una importante viremia de infección aguda. Estamos hablando de 10 a la 10, 10 a la 11 partículas virales por mililitro de sangre. Ahora bien, a pesar de la alta prevalencia, la viremia o la presencia de ADN viral es rara en individuos sanos luego de que ocurrió la infección aguda. La frecuencia de B19 en los bancos de sangre se estimó en tasas que varían entre 1 en 167 a 1 en 35.000 individuos. En cambio, en las personas que cursan una inmunosupresión, este virus puede causar una infección persistente. Esta infección persistente puede estar dada tanto, puede estar representada por virus infeccioso o también puede estar representada por la presencia de DNA residual de una infección pasada. El eritrovirus B19 es un virus desnudo, de simetría icosaédrica, y que su genoma está compuesto por una molécula de DNA de simple cadena. Es uno de los virus más pequeños que conocemos en la naturaleza. Este virus pertenece a la familia Parvoviridae, y dentro de los Parvoviridae pertenece al género de eritrovirus, humanos. Este virus utiliza como receptor a una molécula que es un globócido, ¿sí? Este globócido se llama antígeno grupo P, y para que se dé una infección productiva, las células además de expresar este globócido grupo P, deben expresar otra molécula que es la alfa-5-beta-1 integrina. La célula debe estar en la fase S del ciclo celular, en mitosis, para que este virus haga una infección productiva. Y la replicación entonces es mucho más eficiente en tejidos con rápida división celular. Por eso, este virus tiene tropismo por los precursores de los eritrocitos. Respecto a la patología, podemos decir que este virus es transmitido por vía respiratoria y por secreciones orales, también mismo que se puede transmitir de la madre al hijo, y por transfusiones sanguíneas. El virus puede infectar precursores de eritrocitos en la médula ósea, ¿sí? Que están dividiéndose mitóticamente. Este virus presenta dos fases. La primera fase es una fase similar a los síntomas de la gripe. El virus se va a transmitir durante la sangre y hace viremia. Como explicamos anteriormente, la viremia es muy pero muy importante. En la segunda fase ya vamos a observar sintomatológicamente el exantema maculopapular eritomatoso. También podemos observar la artralgia y la artritis, que está causada por los inmunocomplejos circulantes. Como este virus tiene una altísima viremia, todos esos anticuerpos que se generan contra la infección se van a complejar y estos anticuerpos acomplejados pueden depositarse, por ejemplo, en las articulaciones. Por otra parte, también lo que se puede observar es que en pacientes que ya tienen anemias hemolíticas crónicas, este virus, al infectar los precursores eritropoyéticos, puede causar una crisis de anemia aplástica. Y prácticamente estos individuos tienen una inhibición muy importante del hemoglobina y de los glóbulos rojos. Prácticamente no producen glóbulos rojos. Este virus puede causar de manera sintomática o sintomática. El 50% de estas infecciones son clínicas y el otro 50% observamos manifestaciones clínicas de una infección sintomática. En los niños, particularmente, este virus induce eritema infeccioso o la quinta enfermedad exantemática, que es el mal de la cachetada. Esta imagen que mostramos acá es muy característica de la infección. Es un niño claramente como si le hubiesen pegado una cachetada. Sí, es el megaloritema infeccioso. A su vez, este virus en pacientes con anemias hemolíticas crónicas puede causar crisis de anemia plástica. Entonces, estos individuos tienen una disminución muy importante de la hemoglobina y cursan con anemia. Por otra parte, por el depósito de inmunocomplejos, como dijimos anteriormente, este virus puede causar artralgia y artritis. En los inmunosuprimidos, este virus puede inducir infección persistente y también este virus se transmite de la madre al hijo, generando como sintomatología, anemia congénita, hidropesía fetal y en los casos muy graves, aborto. El megaloritema o eritema infeccioso comienza con un pródromo que consta de fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, malestar general, mialgias y que acompaña la fase de viremia de la infección, 7 días antes de la aparición de la erupción, del exantema maculopapular. La erupción se da en 3 etapas. Va a comenzar en las mejillas, que es el aspecto de la cachetada, bien pero bien rojas, ¿sí? La erupción es maculopapular. Entonces, en ella no vamos a encontrar virus, no va a estar habitada ese exantema. Luego, entonces, estar en las mejillas, esta erupción va a migrar hacia el tronco y las extremidades. Comienzan entre el 1 a 4 días siguientes. Y en la tercera etapa, que es muy variable en su duración, que puede durar entre 1 a 3 semanas, se caracteriza por marcados cambios en la intensidad de la erupción, con la desaparición periódica completa y recrudecimiento. Como la historia natural de la infección. Si uno evalúa los marcadores clínicos, ya habíamos comentado que este virus presenta dos fases. Inicialmente vamos a tener una fase de síntomas más inespecíficos, parecidos a los de la gripe, fiebre, dolor de cabeza, mialgias, y luego una segunda fase más característica de la infección por eritrovirus B19, donde vamos a tener exantemas característicos y las altralgias, particularmente en adultos. Durante la infección aguda uno puede encontrar una elevada carga viral, o sea, la presencia de DNA viral en suero. Esto está acompañado de una disminución de los valores de la hemoglobina y de los glóbulos rojos, que a medida que pasa el tiempo se va normalizando. Sin embargo, en algunos pacientes inmunocompetentes se ha observado la presencia de DNA viral en suero por meses y también por algunos años. Esta presencia de DNA viral en suero puede explicar en estos pacientes algunas manifestaciones como, por ejemplo, fatiga, fiebre, artralgias y mialgias. En cambio, la persistencia de la infección en los pacientes inmunocomprometidos es la causa de las anemias crónicas y severas. O sea, los eventos son mucho más graves en aquellas personas inmunocomprometidas que en aquellos pacientes inmunocompetentes. El diagnóstico de esta infección es clínico, pero a su vez se puede confirmar por un diagnóstico indirecto o un diagnóstico directo. El diagnóstico indirecto se puede confirmar mediante la medición de IgM específica o la seroconversión de IgG de anticuerpos totales, y el diagnóstico directo se puede confirmar mediante la técnica de PCR. Como dijimos anteriormente, el virus B19 se puede transmitir de la madre al hijo por vía transplacentaria. El virus infecta el endotelio capilar de la placenta y genera la destrucción de los precursores eritrocitarios. La infección de la madre al hijo tiene una tasa de transmisión del 30% y un riesgo asociado de que el bebé presente una patología de entre el 5 y el 10%. La transmisión vertical se da en el primer y segundo trimestre de embarazo, que es cuando el antígeno P, el receptor del eritrovirus B19, está expresado en la placenta. Luego, en los últimos meses del embarazo, la expresión del antígeno P en la placenta disminuye, por lo tanto también disminuye la probabilidad de transmisión de la infección. Este virus puede causar anemia, hipoalbuminemia, inflamación del hígado,
posible miocarditis, por eso insuficiencia cardíaca, y también puede inducir el desarrollo de hidropesía fetal. La hidropesía fetal es un edema grave donde sale el líquido de la sangre y va hacia los tejidos, piel y cavidades, y este fenómeno pone en riesgo la vida del bebé. El riesgo o la tasa de adquisición de esta patología es alrededor entre el 2 y el 5%. En los casos graves también podemos observar que el parvovirus 19 induce aborto fetal. Como comentamos anteriormente, los mecanismos patogénicos de la infección por parvovirus 19 en el feto pueden causar una anemia aguda, que tiene que ver con la infección de las células hematopoyéticas fetales. En el embarazo temprano, en las primeras etapas del embarazo, la hematopoiesis ocurre en el hígado, y más tardíamente se da un switch, un cambio, y va a ocurrir en la médula ósea. La anemia se puede resolver espontáneamente o puede proceder a causar una falla cardíaca y el desarrollo de hidropesía fetal. En algunos casos más raros podemos observar el aborto. El virus también puede infectar el corazón y por lo tanto puede causar la miocarditis y fallas cardíacas. Hablando de la profilaxis, bueno, no hay una profilaxis activa, así que no hay vacuna para esta infección. Y en los bancos de sangre no se detecta los anticuerpos, con un lado de la sangre no se detectan los anticuerpos específicos por parvovirus 19 porque la prevalencia en la población general es muy alta. Seguidamente vamos a hablar entonces de los herpesvirus. Algunos virus que pertenecen a esta familia también generan exantemas. Los que nos vamos a centrar en esta clase van a ser los virus varicela zoster y el herpesvirus humano 6 y el herpesvirus humano 7. Todos los herpesvirus son virus envueltos, ¿sí? Que su genoma está compuesto por una molécula de DNA doble cadena. En la envoltura están expresadas sus glicoproteínas y abajo de la envoltura tenemos una estructura que se llama tegumento, que es un material amorfo que rodea la cápside. Inicialmente nos vamos a centrar en el varicela zoster, que es como ya me imagino que aprendieron bastante en micro 1, estamos hablando de un único virus y la primera infección es la varicela y la reactivación es el zoster. Son dos enfermedades en un único virus. Este virus tiene una distribución mundial. El hombre es el único reservorio. La prevalencia de esta infección es muy importante. Antes de la vacuna, que ahora actualmente tenemos una vacuna, que en nuestro país se vacuna a los 12 meses de edad, el 80-90% de los niños de 12 años presentaban anticuerpos específicos. Esta infección, este virus tiene un patrón estacional. Se da más frecuentemente en invierno y en primavera, similar a lo que ocurría con el eritrovirus B19. La infección por varicela es una infección muy pero muy contagiosa. La transmisión es a través de las secreciones respiratorias y del líquido de las lesiones cutáneas por contacto directo con la lesión. ¿Cómo es la patogenia del virus varicela zoster? Bueno, inicialmente podemos decir que este virus tiene tropismo por células epiteliales, queratinocitos, linfocitos T, monocitos, células endoteliales y células dendríticas. Este virus tiene un periodo de incubación de alrededor de 14 días. Inicialmente el virus va a infectar, va a ingresar por vía respiratoria y va a infectar las mucosas respiratorias, particularmente las células epiteliales de esos epitelios. El virus va a multiplicar acá. Seguidamente, el virus va a alcanzar los ganglios drenantes de esta mucosa y acá va a infectar las células T, que se va a diseminar entonces, o van a permitir entonces que el virus se disemine en circulación y vamos a tener una viremia primaria, a los 4 o 6 días post-infección. A partir de esta viremia primaria, el virus se va a diseminar por el tejido retículo endotelial y va a alcanzar el hígado, el vaso y el tracto respiratorio. Seguidamente tenemos una viremia secundaria, más o menos 14 días post-infección, y el virus va a alcanzar la superficie nasofaringes y la piel. En la piel es donde vamos a observar el exantema característico de esta infección, que es un exantema vesicular. En estas vesículas, que van a estar contenidas de líquido, en este líquido vamos a tener una alta carga viral, y entonces es muy importante porque es una vía de transmisión. Este virus además va a hacer latencia en las neuronas de los ganglios sensoriales, tanto de la raíz dorsal como también de los nervios craneales, como vamos a comentar en la siguiente diapositiva. Entonces, continuando con la patogenia, como mencionamos recién, el virus va a ingresar por el tracto respiratorio. Va a hacer una replicación en las células epiteliales de la mucosa respiratoria, y esta replicación local va a ser seguida por la diseminación del virus a las amígdalas y a otros tejidos linfoides regionales, donde este virus va a obtener acceso a las células T. Luego, estas células T infectadas van a transportar el virus hacia la circulación y van a migrar hacia la piel. Y es acá donde se va a iniciar entonces la formación de la lesión cutánea, se va a formar la vesícula. Las células T también pueden migrar hacia los ganglios dorsales, y acá el virus puede hacer latencia. Otra manera que el virus llegue a los ganglios dorsales es a través de las inervaciones nerviosas, desde la piel infectada, de estos queratinocitos infectados, y por un transporte retrógrado van a alcanzar el núcleo de estas neuronas del ganglio dorsal y también podría ser de los nervios craneales. El virus entonces acá va a hacer latencia. Cuando se produce una reactivación, que generalmente se da en una edad avanzada o en un paciente inmunosuprimido, o en pacientes que están viviendo una situación de estrés importante, el virus se va a reactivar y por transporte anterogrado va a alcanzar nuevamente el dermatoma, o sea, el virus va a reactivar y generalmente va a causar lesiones en el dermatoma que esté inervado por el ganglio sensorial que había sido afectado. Esta imagen entonces abarca todo lo que estuvimos charlando. Entonces, inicialmente el virus va a ingresar por el tracto respiratorio, también puede infectar la conjuntiva, vamos a tener una replicación local en esta mucosa y luego una replicación local en los ganglios cladrinos. Alrededor del día 5 vamos a tener la viremia primaria y el virus por circulación va a acceder a otros órganos, por ejemplo el hígado y el vaso. Luego, a partir de una viremia secundaria, el virus va a acceder a la piel y alrededor del día 15 vamos a obtener entonces la visualización de este rash particular de varicela zoster, que son las vesículas. Se va a activar la respuesta inmunitaria y vamos a tener una fuerte respuesta de interferón de tipo 1 y células NK. Y cuando obtenemos alrededor del día 18-20 la aparición de las células T específicas contra varicela zoster, esta aparición, este pico de estas células T va a coincidir con la resolución de las lesiones en la piel. Y además, esta respuesta adaptativa celular va a estar acompañada por la respuesta humoral y vamos a también obtener anticuerpos contra el virus varicela zoster. Contrariamente a lo que se pensaba en épocas pasadas, las reactivaciones del virus varicela zoster son frecuentes y ocurren subclínicamente en muchos casos, o en la mayoría de los casos. Si nosotros graficamos el nivel de resistencia del huésped a la infección por varicela sobre la edad de los individuos, podemos observar que inicialmente y luego de obtener la infección aguda por varicela y las manifestaciones clínicas de esta infección aguda, vamos a observar reactivaciones periódicas. La función de estas reactivaciones va a ser que van a activar a la respuesta de memoria y van a mantener la inmunidad. Sin embargo, la inmunidad decrece con la edad. Y es lo que se puede observar entonces que en algunas personas, sobre todo en personas mayores de 60 años, entonces esta reactivación deja de ser subclínica y tenemos la manifestación del zóster. ¿Cómo es el exantema? Bueno, anteriormente dijimos que el exantema tiene un periodo de incubación entre 10 y 21 días, dijimos que las células T van a migrar hacia la piel y alrededor del día 15 vamos a tener la aparición del rash.
Anterior a esto, a la aparición de TARRAS, las personas infectadas con varicela van a manifestar fiebre, malestar general, dolor de cabeza, dolor abdominal. ¿Cómo son las lesiones? Las lesiones son muy características. Se describen como una gota de rocío sobre un pétalo de rosa. Van a aparecer inicialmente en la piel velluda, posteriormente en la cara y luego en el tronco. Son máculas eritematosas muy pruriginosas, pican mucho, y se van a convertir luego en pápulas, luego en vesículas y luego en costras. Y una cosa característica también de esta infección es que vamos a ver lesiones en distintas fases de evolución. Algunas pueden estar en la fase de pápulas y otras ya en la fase de vesículas, otras en costras. ¿Sí? Eso también es muy característico de la infección por varicela. ¿Cuáles son las complicaciones de este virus? Bueno, las más comunes entre los niños de 1 a 9 años de edad son infecciones bacterianas secundarias, neumonía por varicela en adultos o neumonitis. También se ha descrito la meningoencefalitis como una complicación, y la morbilidad del sistema nervioso central es más alta entre los pacientes menores de 5 años y los mayores de 20 años de edad. Cuando la infección por varicela, la infección primaria por varicela, es adquirida por una persona mayor de edad, por un adulto, es mucho más grave que cuando se adquiere en la infancia. El zóster ocurre principalmente en pacientes mayores de 60 años, donde ya, como hemos visto, la inmunosenescencia es muy característica y se dan eventos donde la inmunidad decrece. También se ha visto en pacientes con inmunosupresión, por ejemplo, pacientes con HIV, pacientes con leucemia, con Hodgkin. La complicación más frecuente es la neuritis aguda y neuralgia postherpética, porque es una infección muy pero muy dolorosa. En pacientes mayores se ha visto que inclusive pueden tener estos eventos, ¿sí?, de mucho dolor, que están inducidos por esa neuralgia postherpética, hasta incluso un año después o varios meses después de la manifestación del zóster. En pacientes inmunocomprometidos el mayor riesgo es la diseminación, especialmente en vísceras. Es muy pero muy importante. ¿Cómo es el diagnóstico de la infección por el virus varicela zoster? Como en infecciones pasadas, el diagnóstico es clínico, pero también se puede confirmar mediante un diagnóstico directo. Podemos tener la detección del ácido nucleico viral, tanto en muestras de suero, líquido cefalorraquídeo, apilado nasofaringeo o en algunas biopsias. Y también podemos hacer la detección de antígenos virales por inmunofluorescencia indirecta. ¿Cuál es la profilaxis? Bueno, actualmente tenemos una vacuna de la cepa OCA, que es el virus vivo atenuado, y se da a los 12 años. Se puede aplicar junto con la triple viral. También existe tratamiento, y el tratamiento es el aciclovir. Seguidamente, vamos a centrarnos en los virus herpes virus 6 y herpes virus 7. Estos virus tienen una distribución mundial. Principalmente, las infecciones por estos virus, que son también pertenecientes a la familia herpes viridae, se dan en primavera. Los herpes virus humanos 6, tenemos el herpes virus humanos 6A y B, son dos virus que están cercanamente relacionados. Pero estamos hablando de dos virus que los podemos diferenciar tanto por sus características biológicas, inmunogenéticas o epidemiológicas. El 90 al 99%, podríamos decir el 100% de la población adulta, ha tenido contacto con ambos virus. Estos virus hacen latencia y se reactivan principalmente en situaciones de inmunosupresión, en individuos trasplantados también por el mismo fenómeno, y también durante el embarazo. Las células susceptibles de infección por este virus, los blancos principales son las células TSD4, pero también pueden infectar monocitos, macrófagos, células de la gría. Estos virus hacen latencia, principalmente en la estirpe monocito macrófago, pero también se ha visto que puede hacer latencia en células T y en precursores de médula ósea. La transmisión se va a dar principalmente por saliva, porque este virus puede infectar también las glándulas salivales. Y entonces, esto va a ser la principal vía de transmisión. Y también la leche materna, como también transmisión de la madre al hijo. Este virus también puede integrarse en los cromosomas, incluso puede integrarse en las células germinales. El 1% de la población se ha visto en estos estudios, se ha determinado que este virus está integrado. Esta también es una vía de transmisión de la madre al hijo. También tenemos transmisión iatrogénica, que puede ser a través de productos sanguíneos o trasplante de médula ósea u órganos trasplantados. ¿Cómo es la patogenia de este virus? Bueno, estos virus pueden infectar, entonces dijimos, células T y se van a diseminar esta infección a otros órganos y tejidos, entre ellos las glándulas salivales, siendo por lo tanto la saliva la ruta más probable de transmisión. En los individuos sanos o en los niños sanos, este virus va a permanecer en los ganglios linfáticos drenantes y en las glándulas salivales, entonces van a continuar replicando asintomáticamente. La reactivación se va a dar en individuos inmunocomprometidos, que pueden ser tanto pacientes con SIDA o pacientes trasplantados. La reactivación puede ocurrir en cerebro, pulmón, corazón, riñón y tracto digestivo, en cualquiera de estos lugares. ¿Cómo son las manifestaciones clínicas? Bueno, el herpes virus humano 6B y el herpes virus humano 7 causan exantema súbito o roceola del infante, que también puede ser llamada sexta enfermedad exantemática. La infección es muy característica, se adquiere, como dijimos anteriormente, antes de los 2 años, entre los 6 y los 24 meses. Va a comenzar con una fiebre alta de 39 a 40 grados por 3 días, luego va a decaer la fiebre y tenemos la aparición del exantema. Se manifiesta el exantema, que va a durar entre 1 y 2 días, también es un exantema maculopapular. La infección de adultos es rara, pero puede cursar como un cuadro de mononucleosis, ¿sí? Es un cuadro mononucleosiforme. En individuos inmunocomprometidos, la reactivación post-trasplante de médula ósea se ha asociado a la reactivación de citomegalovirus, hepatitis, también podemos tener otros exantemas, encefalitis, neumonía. A su vez, la infección por herpes virus humano 6 se ha asociado a esclerosis múltiple, fatiga crónica y otros síndromes proliferativos. Particularmente con la esclerosis múltiple, no podemos decir que el herpes virus humano 6 sea la causa de la esclerosis múltiple, porque se han hecho estudios en una población de personas con esclerosis múltiple y se ha detectado que la presencia de anticuerpos específicos contra el herpes virus humano 6 tenía mayores títulos que la población normal. Entonces uno puede demostrar con esos estudios una asociación entre la presencia de anticuerpos específicos o la infección con herpes virus humano 6 y la esclerosis múltiple, pero no, todavía faltan evidencias para demostrar que este virus sea la causa de esta enfermedad. Para concluir, en esta teórica estudiamos aquellos agentes virales que son capaces de generar exantemas. Estos exantemas pueden ser tanto exantemas no habitados, como aquellos que se manifiestan como un exantema maculopapilar, o exantemas habitados, como aquellos que se manifiestan como una vesícula. Esto nos tiene que ser de importancia no solo porque al ser habitado puede ser una vía de transmisión, sino que también podemos utilizar este líquido para realizar un diagnóstico virológico. Les dejo acá el Calendario Nacional de Vacunación de la Argentina para que ustedes observen y estudien aquellas vacunas que permiten prevenir o que permiten la prevención de estas infecciones exantemáticas virales. Buenos días.